Estábamos viendo las estructuras de los verbos con aru e iru, que el aru y el iru vienen siendo como que el verbo 2 y el verbo 3. Digo, no es que tengan un número, pero son como que importantes. Ya habíamos visto la primera estructura en donde era lugar, más partícula ni, más sujeto, más ga, más aru o iru, que en este caso viene siendo como las oraciones que ya conocíamos en donde era sujeto, objeto, verbo. En este caso iba a cambiar el sujeto a segundo lugar, el objeto pasa a primer lugar, que en este caso va a ser marcado como lugares, y al último sigue estando el verbo. Hay algo, aquí va, aquí hay una, bueno, déjenme les pongo primero, es lugar más ni más sujeto más ga más GNP 50. Miren, aquí se ve larguito, pero en realidad siguen siendo esto, esto y esto, que es el verbo, sujeto, y en este caso viene siendo el que usamos como objeto directo. No, ¿qué era? El objeto. Cuando lo mirábamos en los ejemplos anteriores, el de Juan come pan, ¿en dónde era Juan? Pan, come. Ok, ahora este de arriba es lo mismo. Solo que en el original el sujeto iba al inicio y el objeto era así. Era... Dame un segundito. Ya se graduó. Me gusta estar batallando con pinches marcadores que no se ven. El primero era el sujeto y luego aquí iba el objeto y al final iba el verbo. Esta era la primera forma que habíamos visto. Sujeto, objeto, verbo. O el soft. Esta es la primera estructura. La segunda viene siendo la que está arriba, en donde, aunque dice aquí lugar, sujeto y esto, en realidad viene siendo el aru y el iru son verbos. El sujeto simplemente cambió de lugar y el objeto ahora se le llama lugar. Así que, en este caso, se me cambió la página. Viene siendo, aquí es como lugar, aquí es sujeto y aquí es verbo. Pero el lugar, pues para que no batallen, díganle también objeto. No pasa nada. Así que en realidad la segunda estructura solo fue cruzado. El sujeto pasó a segunda posición y el objeto, el objeto pasó de segundo a primero. El verbo se sigue manteniendo ahí. Ahora, ya que tienen esto, hay una como nota. Dice, ¿qué pedo? Me los está secando bien rápido el abanico. ¿Es posible utilizar la estructura? Déjame los pongo. S-O-V.
Miren, esto que puse aquí es para que lo único que había era esta nota. Todo lo demás lo puse para que recordaran. Así que así está, así está. La que nosotros conocemos como la primera estructura de un enunciado o la estructura del enunciado básico era sujeto, objeto, verbo. Sujeto, Juan. Objeto, pan. Verbo, come. Y aquí solo entre el sujeto y el objeto metíamos la partícula wa para que remarcáramos quién era el sujeto o de la persona que íbamos a hablar. Y entre la partícula, perdón, y entre el objeto y el verbo metíamos la partícula o porque sabemos que es la o es el enlace entre el verbo, la acción o qué es lo que pasa a quién, en donde el verbo era comer y qué es lo que comía, pan, en donde pan era el objeto. Así que esa era la primera, la que conocíamos. El miércoles vimos el inicio de una nueva, que viene siendo cambiar, cambiar de lugar, en donde ahora el sujeto va a ir en segundo lugar, el verbo sigue manteniéndose al final, pero ahora el objeto pasa a primer lugar. Dice, es posible utilizar la estructura sujeto, objeto, verbo en vez de objeto, sujeto, verbo, dice, pero no es tan habitual y suena poco forzada. Así que si ustedes intentan hacer una oración, no sé si viene un ejemplo aquí, si intentan hacer una oración en donde quieran acomodarlo que a fuerzas con la estructura básica o con la primera que conocemos, este, le, lo pueden hacer, pero van a sonar raros. Así que para no batallar, primero va el lugar, bueno, en este caso porque estamos viendo lo de los lugares, en segundo va a ir el sujeto y en tercero va a ir el verbo. Un ejemplo sería, voy a borrar esto y voy a poner aquí un ejemplo. Este viene siendo, le voy a poner aquí, el libro está sobre el libro, si ese libro está sobre la mesa, encima de la mesa hay un libro. Voy a poner aquí, encima de la mesa hay un libro, es lo que significa. Pero ahora vamos a ver aquí en donde el lugar, todo esto, bueno, lo voy a marcar con otro color, para que vean cómo sería un ejemplo con esta segunda composición. Dice que para esta estructura es lugar más partícula ni, así que todo lo que esté antes de la partícula ni es considerado lugar. ¿Y qué viene siendo esto? Todo esto. Sque es mesa, no significa que es de la mesa, de la, y ue significa arriba. Arriba. Bueno, el no en realidad solo es de. Y el ni es el que se va a transformar en el a. Arriba de la mesa. Así que todo esto, no viene siendo nada más el marcar el lugar. Después dice que la segunda parte es cuando nos topamos con la primera partícula. Y acá tenemos la segunda partícula. Que aquí la primera es esta y la segunda es esta. Ahora, dice que después de la partícula ni sigue el sujeto y después del sujeto sigue la partícula ga. Así que buscamos dónde está el ga, aquí está el ga, este viene siendo la segunda partícula y significa que entre el ni y el ga está el sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Hon. ¿Y qué es hon? Es libro. Así que ya tenemos identificado el sujeto, ya tenemos el lugar, ya tenemos la partícula, ya tenemos la segunda partícula y solo nos falta el verbo, que en este caso es arimas, que es ay.
Así que así es como sale la segunda estructura de la oración. Dice, ¿ahorita está en algún libro? Sí, en el de gramática, en el de siempre. Así que, para que sepan que lo de arriba es importante. Viene siendo la segunda estructura para hacer enunciados, en donde primero va a ser el lugar, que como ven aquí dice arriba de la mesa, simplemente el lugar va incluido con una indicación como las que vimos creo que fue el día martes, en donde, si recuerden, vimos una lista que decía entre, el fondo de, encima de, detrás de, cerca de, al izquierdo de, el lado izquierdo de, dentro de, adelante de, el centro de, la derecha de, el lado derecho de, debajo de, cerca de, el lado de, el lado de. Esos son los que pueden ir acompañados de un objeto para indicar un lugar. O cualquier cosa que se les ocurre mientras cumpla la condición de ser un lugar. Esos solo son indicaciones de como dónde está algo. Así que el lugar, aquí está, se cumple, sí. La partícula ni, sí, se cumple. Sujeto, aquí está. La segunda partícula se cumple, aquí está. Y el verbo aru o iru, aquí está, arimas. Arimas, recordemos que se usa para cosas y objetos. Significa hay, está o existe. Sí, creo que son estas tres cosas. Tienen la segunda estructura de la oración, tienen un ejemplo y tienen una indicación en donde dice que en realidad lo podemos ordenar como objeto, sujeto, verbo, dice, pero no es tan habitual y suena un poco forzada. Así que en este caso sería como honga, bueno, weni, arimas. Eso es a lo que se refiere. Y recordemos que aquí el sujeto ya no va a estar en primer lugar como antes, que era sujeto, objeto, verbo. Ahora es lugar, sujeto y verbo. Simplemente es como hacer un enunciado básico. Y el OSV viene siendo en donde ya estás hablando acerca de un lugar, en donde en realidad el objeto, es un lugar. Así que aquí es como que en el primero dices que haces algo, porque recordemos que termina en verbo, así que es como que verbo afecta al objeto y el sujeto que hizo el verbo, por así decirse. Y en este segundo ya es un lugar, y ya estás diciendo como que en Japón iba a decir pandas, pero eso es China. ¿Qué tiene Japón? Hay yokais. Y aquí en este lugar indicarías como que Japón. Y si quieres ser más específico, podrías decir en la ciudad de Akihabara, y todo eso sigue entrando dentro del lugar. Y luego después sería ni, porque recordemos que ni marca es la partícula que marca el lugar, así que ni aquí está correctamente marcando todo esto como un lugar. Después sería el sujeto, que el sujeto en este caso sería yokai ga y más. Es hay, existen yokais, fantasmas. Así que no está confuso, simplemente, bueno, al menos yo sí lo veo muy sencillo, no sé si ustedes sí lo ven bien, en que esta segunda estructura es como para hablar acerca de lugares. Entonces, cuando utilizo la de objeto, sujeto, verbo y la de objeto, sujeto, verbo, ¿qué vas a hacer? Vas a decir que tú hiciste una acción, entonces sería sujeto, en donde vas a decir yo, objeto, hamburguesa, verbo, comer. Yo comí hamburguesa o yo comí una hamburguesa. Esa se utilizaría la primera estructura. Ahora, te dicen esto, por eso no lo quiero borrar. Dice, es posible utilizar la estructura 1 en vez de la OSB. O sea que a esto solo lo cambiamos de lugar las palabras y se pueden usar. Pero dice, pero no es tan habitual y suena poco forzada. Así que se puede llegar a hacer en donde
pasemos el sujeto, bueno, voy a usar otro color para que se alcance a distinguir. En donde el sujeto vaya en primero y ya sería el sujeto más la partícula, en este caso ga, aquí está. Después sería aquí el lugar, esto sería el lugar. Sería el 2 más su partícula, ni, aquí iría el ni. Y al final iría el verbo. Así que si lo leemos en ese orden, sería honga, weni, arimas. Arriba, el libro está, perdón, el libro arriba de la mesa está. Luego, por ejemplo, si dicen, ok, ya le entendí la primera estructura, ya le entendí la segunda, pero ¿por qué al momento de que le intento traducir no cuadra? Por ejemplo, si yo digo mesa de arriba de la mesa, libro o un libro hay. ¿Por qué no cuadra si lo intento traducir simplemente en el mismo orden? Porque para nosotros es sujeto, verbo, objeto. Yo como pan, en donde el sujeto soy yo, el verbo es la acción, en este caso comer, y el objeto es pan. Y para ellos es al revés, la estructura básica sería sujeto, objeto, verbo. Como ven, están en diferente posición. Aquí es el 1, 2, 3, y aquí se repite 1, pero aquí el 3 pasa a ser 2, o bueno, vamos a ponerle que es el 3, y el 2 se va al final. Así que cuando lo intentamos leer, ahora sería 1, 3, 2, sería un libro, no, para ellos es sujeto, el sujeto sería un libro, ajá, el objeto sería esto, arriba de la mesa, y al final sería hay. Pero para nosotros es sujeto, verbo, objeto, así que para nosotros lo primero que se lee sería el número 1, sería el libro, después sería el verbo, está, y al final sería el objeto, o en este caso el lugar, arriba de la mesa. No sé si se entendió.